Los portales periodísticos se multiplican en el mundo como alternativas a la liberalidad y con frecuencia descontrol de las redes sociales, pero también como alternativas a los medios de comunicación tradicionales. El Foco es una asociación sin fines de lucro del Perú, fundada por 6 periodistas que decidieron no depender más de una empresa de comunicación. Estamos en contacto con Eloy Marchán, comunicador social, integrante de El Foco en Perú. Quisiéramos conocer, Eloy, al tiempo de darte la bienvenida, ¿cuál es la situación política? ¿Cómo mira El Foco lo que está sucediendo allá? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, pues en El Foco somos un equipo de jóvenes periodistas que tratamos de hacer periodismo independiente, tratando de revelar información de interés público al punto que el presidente en su mensaje a la nación, el discurso del día de ayer, citó al Foco, citó un reportaje del Foco para tratar de defenderse y decir de que este Congreso no es el mejor o el más apto para vacarlo, ¿no? Porque él reveló la información que habíamos publicado de 68 congresistas peruanos, 68 de 130, es decir, más de la mitad de los congresistas peruanos tienen investigaciones fiscales abiertas por diversos tipos, desde homicidio hasta lavado de activos. Nosotros, ¿cómo vemos lo que está pasando en el Perú? Es mucha preocupación. El día de hoy se anuncian protestas y movimientos ciudadanos para tratar de impedir de que el señor Manuel Merino, actual presidente del Congreso, tome la presidencia de la República en reemplazo de Martín Vizcarra. El presidente Martín Vizcarra el día de ayer, en una actitud bastante democrática y respetando el equilibrio de poderes y la separación de poderes, aceptó la decisión del Congreso de la República de vacarlo y desde anoche ya está durmiendo en su domicilio y ha dejado la presidencia, y los ministros en consecuencia también han renunciado, como ha aparecido hoy día en el diario oficial El Peruano. En estos momentos el Perú está en el limbo, no hay presidente, no hay ministros, y en aproximadamente 1 hora y media el señor Manuel Merino, presidente del Congreso, tomaría la batuta del país. Eloy, muy buenos días. ¿Cuál es el ambiente? El ambiente en este momento en el Perú, pudimos observar a través de algunos medios una serie de protestas. Se puede decir que los ciudadanos, las ciudadanas peruanos estarían apoyando a Vizcarra, estarían en contra de que el titular del Parlamento asuma la presidencia de la República. Si bien el día de ayer han habido protestas, las protestas son pequeñas, no más de 500 ciudadanos peruanos. Entonces, lo que pasa es que lo que está pasando en el Perú es una polarización tremenda, y que ya no lleva meses, sino lleva por lo menos los últimos 5 años. Esto empezó en más o menos enero del 2016, cuando hubieron una multiplicidad de candidatos, y a segunda vuelta llegó Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, el expresidente que gobernó el Perú durante 10 años, que es una corriente de derecha bastante radical, el populismo de derecha, y al otro lado ganó Pedro Pablo Kuczynski, que es una propuesta de derecha pero más técnica. Entonces, esta polarización del voto fujimorista versus los antifujimoristas fue lo que terminó desencadenando esta crisis que la estamos viendo hoy en día. ¿Qué pasó en el 2016? El Perú, si bien es un sistema presidencialista, los parlamentarios tienen mucho poder, y lo estamos viendo, los parlamentarios pueden vacar presidentes. Prácticamente han vacado 2 presidentes en los últimos 3 años. Kuczynski renunció en el 2018 porque la vacancia ya estaba en marcha, renunció horas antes de que el Congreso lo vaque. En el 2016 ganó la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, pero el control del Parlamento, la mayoría parlamentaria la tuvo el Fujimorismo, o sea, el partido político que quedó en segundo lugar. ¿Qué pasó? En todo momento el Fujimorismo intentó vacar a Kuczynski, le presentó una primera moción de vacancia, no funcionó, y en la segunda resultó, porque también Kuczynski cometió muchos errores. Al ser vacado, Kuczynski asumió el mandato del señor Martín Vizcarra en una suerte de arreglo con el Fujimorismo, asumió un mandato en marzo del 2018, y tuvo un arreglo con el Fujimorismo, pero la población, o sea, la ciudadanía antifujimorista lo presionó a tal modo para que Martín Vizcarra termine rompiendo este vínculo con el fujimorismo, y en septiembre del 2018 Vizcarra disuelve el Congreso.
en una jugada bastante al límite, pero yo la considero democrática, una interpretación bastante estirada, pero terminó siendo democrática. Al final el Tribunal Constitucional le dio la razón a Vizcarra, y Vizcarra disuelve en septiembre del 2019, disuelve el Congreso. Se convocan nuevas elecciones parlamentarias. El presidente Martín Vizcarra debió de, en vez de proponer una candidatura al Congreso, de llevar una lista parlamentaria, lo que hizo Martín Vizcarra, dijo, no, yo me voy a mantener al margen. ¿Y qué pasó? Ganaron fuerzas relativamente cercanas al fujimorismo, fuerzas bastante populistas, y Vizcarra no tenía el control del Congreso, y entonces empezaron a aparecer información de Martín Vizcarra vinculado a algunas consultorías que había entregado a dedo, algunas empresas de construcción que había recibido coimas, y este Congreso donde Vizcarra no tenía el control, que era de lo más variopinto, también con el fujimorismo, pero no como fuerza nuclear, sino como fuerza importante dentro del Parlamento, pero con algunos movimientos satélites o parecidos a ellos, intentaron vacarlo. Lo intentaron vacar hace un mes, no consiguieron los votos, y el día de ayer consiguieron los votos y Martín Vizcarra tuvo que dejar la presidencia. Y lo que está sucediendo en el país nos recuerda lo que pasó aquí en Ecuador, si no recuerdo mal. Fue el año de 1998 con el gobierno de Abdalá Bucaram. Allí se le destituyó por incapacidad mental. El Congreso de entonces destituyó a Bucaram por esta figura consagrada en el artículo 100 de la Constitución de la República, que permitía declarar vacante el cargo de presidente de la República. Pero en realidad habían muchas otras razones para que sea deseable la conclusión de ese gobierno. Ahora en Perú, a Martín Vizcarra se le descalifica y se le destituye por incapacidad moral. Nosotros desde acá lo que pudimos ver es que el tema se inició por la contratación de un cantante, pero cuéntanos por favor, ¿qué más hay en realidad detrás de todo este tema? Sí, Martín Vizcarra no es una persona que digamos que sea nueva en política. Ha sido gobernador regional, ha manejado una provincia y entró a la lista como vicepresidente, pero Pablo Kuczynski, y terminó al final, por la renuncia de Kuczynski, terminó siendo presidente. El problema de Martín Vizcarra, lo que pasa es que los países latinoamericanos tenemos un problema. Nuestros sistemas no son puramente presidencialistas ni puramente parlamentaristas, son un sistema medio híbrido. Entonces el presidente, bueno, en el caso del Perú, el presidente que no tenga un control parlamentario sencillamente va a estar expuesto a la vacancia permanentemente. Basta que 3 o 4 fuerzas políticas se pongan de acuerdo y tomen el poder. Martín Vizcarra, cuando llegó presidente, llegó con el apoyo de fuerzas antifujimoristas y fuerzas progresistas que lo ayudaron, pero rápidamente empezó a caer en estos problemas que son típicos de los presidentes, ¿no? Poner contratos o dar asesorías o consultorías a dedo, y esto fue lo que pasó con su primer gran escándalo, que lo salpicó a él, que es de este cantante, Richard Swing, que si lo vemos es un personaje bastante histrónico, bastante llamativo, parece un personaje cómico, ¿no? Y resulta que al señor le dieron contratos por 175,000 soles, que eran contratos básicamente entregados a dedos, y que el señor no reunía los requisitos para ganar esos contratos. Y la orden, se está sabiendo ahora que vino desde Palacio de Gobierno, o sea, el presidente Martín Vizcarra, a través de su secretaria general y a través de otros ministros, le dio ese contrato. ¿Por qué? Porque el señor era bastante cercano a él, era amigo. Es más, las especulaciones hablan hasta, en algún momento algunos congresistas especularon de que eran pareja, ¿no? O sea, las cosas llegaron a un momento en el cual se degradó el nivel del debate. Congresistas de la República dijeron que esos contratos Vizcarra se las había dado a Swing porque Swing era su pareja, pero a ese nivel, o sea, la pobredumbre de la política peruana y del Congreso llegó a ese nivel de debate, en vez de profundizar en de verdad si el señor tenía los requisitos. El señor había presentado títulos falsos, no reunía los requisitos. Ese fue el primer gran escándalo de Martín Vizcarra. Y el presidente Vizcarra se empantanó en su lío para tratar de esconder este debate sobre los contratos de su amigo Swing, y terminó siendo grabado por su secretaria personal, Karen Roca. Son unos audios que se divulgaron hace un mes y medio aproximadamente,
donde se le escuchaba al presidente Martín Vizcarra hablar con su círculo más cercano en Palacio de Gobierno para tratar de esconder las huellas de swing y tratar de matar el tema. Eso fue lo que ameritó la primera vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, y que no consiguió los votos necesarios. ¿Qué ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es que en el Perú tenemos un equipo especial que está investigando los casos de Lavallato, las coimas de Odebrecht, y también está investigando las coimas del Club de la Construcción, de empresas de constructoras peruanas que también sobornaron a políticos para conseguir contratos. Y en medio de esas averiguaciones, hace un mes aproximadamente, dos empresarios se acogieron a colaboración eficaz. Entonces empezaron a contar detalles de coimas, y ahí apareció el nombre de Martín Vizcarra nuevamente, que uno habla que le dio aproximadamente 1.300.000 y otro habla que le dio más o menos 2 millones de soles en sobornos a Martín Vizcarra cuando era gobernador regional, hace aproximadamente 5 años. Y esto es, además, han entregado documentos, han entregado WhatsApp, han entregado, y un amigo de Martín Vizcarra, el supuesto intermediario de este soborno, también se acogió a la colaboración eficaz, el exministro José Manuel Hernández, y esto es lo que ha desentonado o decantado en este segundo periodo de vacancia, que en esta oportunidad el Congreso sí consiguió sacar a Martín Vizcarra de la presidencia. Perú ha hecho noticia en estos últimos meses como uno de los países con mayor índice de contagio en la pandemia, pero también ha tenido facetas muy positivas, entre ellas medidas contracíclicas excelentes que dio Perú para incentivar una reactivación de la producción, con planes que ya hubiésemos querido ver en Ecuador. ¿El tema coyuntural de la pandemia juega algún papel en los hechos políticos que se están dando? Sí, la respuesta de Martín Vizcarra y del gobierno de Martín Vizcarra ha sido bastante malo. ¿Pero por qué? Porque han tenido una falla de origen. La falla de origen era confiar en las pruebas rápidas. Entonces, la gente le salía resultado positivo, falsos positivos, falsos negativos, y entonces las personas empezaron a salir a la calle y los contagios se hizo masivos. El otro gran error de Martín Vizcarra es no tener un plan. La improvisación como plan, se dice en el caso de Martín Vizcarra. Lo que pasa es que el presidente Martín Vizcarra es una persona muy desconfiada, una persona que no le gusta que otros políticos brillen más que él. Entonces, los ministros con los cuales se rodeó son ministros de muy poco vuelo político. El actual, muchos se preguntan cómo el actual premier es general del ejército que no tiene mucho vuelo político, no tiene mucho, uno lo escucha hablar y sencillamente se da cuenta de que experiencia no tiene don de gestión, y eso nos ha jugado en contra estas malas decisiones. Tenemos un breve corte en este diálogo con Eloy Merchan, comunicador social del portal El Foco. Ya estamos nuevamente con la señal, sí. Quizá la principal pregunta al momento, Eloy, es ¿quién es Manuel Merino de Lama, que en horas será el nuevo presidente de Perú? Manuel Merino de Lama es un viejo militante de un partido tradicional, como es Acción Popular, que llegó 2 veces a la presidencia con el ingeniero Fernando Belaúnde Terry en los 60 y en el 80-85. Manuel Merino ha sido congresista en 2 oportunidades. Es de Tumbes, de una región bastante cercana al Ecuador, la que es la frontera con Ecuador, pero también su partido político actualmente están en pugnas internas. Hay 4 precandidatos presidenciales que aspiran a ser llevar la bandera de Acción Popular para las próximas elecciones, candidatos, Acción Popular en el Perú se le conoce como una sociedad de independientes, sencillamente, es un club de amigos, nunca sabe, no tiene una ideología definida, y ese es Manuel Merino, ese es el partido de Manuel Merino. Va a llegar acompañado de otras fuerzas políticas, como APP, va a ser un gobierno parlamentarista, lo que vamos a tener en los próximos meses, que va a ser un gobierno de 8 meses, porque en julio del 2021 el Perú ya va a tener nuevo presidente, ya están las elecciones en marcha y ya están los procesos de elecciones internas en camino. Y en cuanto al fujimorismo, partido hegemónico en Perú hasta hace muy poco, ¿en qué posición está?
Actualmente Keiko Fujimori ha dicho que sí va a postular, según las intenciones de voto, está entre segundo y tercer lugar con un voto duro de 5 o 8%. Ha decidido Keiko Fujimori volver a defender el origen de su movimiento político. Recordemos que en el 2016, cuando Keiko postula por segunda vez a la presidencia, había roto cualquier vínculo con su padre, pero ahora ha decidido retomar la herencia de lo que fue la década fujimorista, el fujimorato, para ella defenderlo. ¿Tendrá suerte, no tendrá suerte? No se sabe mucho. Recordemos que ella también está investigada por haber recibido o haber sido financiada con dinero ilícito de Odebrecht. Y el actual, quien tiene más posibilidades según las encuestas, quien está encabezando las encuestas, es un ex arquero de fútbol que se llama George Forsyth, que hasta hace muy poco ha sido alcalde de uno de los distritos más, si bien es muy pequeño, pero tiene mucho movimiento económico y mucho actividad comercial, que se llama La Victoria. Él es el actual líder de las encuestas. Para finalizar, con cualquier comentario final, ¿hasta cuándo Manuel Merino de Lama estará en el poder? Hasta el 28 de julio del 2021. Ese día debería de entregar la posta al quien resulte ganador de las elecciones que ya están en camino en el Perú. Bien, muchísimas gracias a Eloy Merchán, comunicador social, reportero del portal Gracias. El Foco en el Perú.